Bueno, bienvenidos a una nueva clase de ecuaciones de la física matemática. En esta clase vamos a continuar con lo que es ecuación de Laplace, ¿sí? Vamos a continuar con lo que seguimos, lo que habíamos empezado a ver en la clase pasada, que es la ecuación de Laplace. En la clase pasada vamos a recordar brevemente qué es lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada nosotros básicamente lo que hicimos es introducir la solución fundamental para la ecuación de Laplace. Entonces, recordemos que la solución fundamental para la ecuación de Laplace se define como una función phi que va a ir de Rn sin el 0 en los reales y que se define como phi de x. Bueno, ahí se distinguía en dos casos, ¿no? Se distinguía el caso n igual 2. Para el caso de n igual 2, la definición que tenía era menos 1 sobre 2pi por logaritmo de módulo de x. Y para el caso n estrictamente mayor que 2, se definía como 1 sobre n por n menos 2 por omega n, donde omega n es la dimensión, la medida de la bola unitaria en dimensión n, todo por 1 sobre módulo de x a la n menos 2. Esto es la solución fundamental para la ecuación de Laplace. Digamos, esta ecuación cumplía justamente la ecuación de Laplace. Después también lo que vimos es que, entonces nosotros con esto ya tenemos lo que es solución para la ecuación de Laplace. Después también vimos que hay otra ecuación asociada a lo que es la ecuación de Laplace, que es la ecuación de Poisson, ¿sí? Entonces también vimos que dada una función f, la ecuación de la forma laplaciano de u igual o menos laplaciano de u igual f se llama ecuación de Poisson asociada a la función f, ¿sí? Entonces, lo último que hicimos en el video pasado es, empezar a preparar todo para ver cómo usar esta solución fundamental, que es solución para la ecuación de Laplace, usarla para encontrar una solución para la que es la ecuación de Poisson, ¿sí? Entonces, para eso habíamos definido lo que es convolución. Recordemos que dada f en el espacio de las funciones integrables, en todo el espacio euclidio, y una función g, p integrable, también en todo el espacio euclidio, el producto de convolución o la convolución entre f y g se define como la integral en todo el espacio euclidio de f en x menos y por g de y. Y también habíamos visto que esto también se puede escribir usando cambio de variables, cambiando x menos y por y menos x. También esto se puede escribir como la integral en todo el espacio de f de y por g de x menos y. Ver a la convolución de esta forma o de esta forma puede ser conveniente según el caso que estemos tratando. Digamos, como vamos a ver a lo largo de la clase, muchas veces uno quiere derivar esto respecto de x y entonces hay que ver cuál de las dos funciones f o g tiene la cantidad de derivadas necesarias para poder derivar la cantidad de veces la función convolución. Si la cantidad de derivadas la tiene la función f, entonces me conviene ver la convolución de esta forma. Si la cantidad de derivadas la tiene la g, me conviene ver la convolución de esta forma porque la variable x aparece acá. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que habíamos hecho es decir, bueno, ¿qué propiedades tiene que cumplir esta función f
para empezar a ver una posible solución de esta ecuación de Poisson? Bueno, una de las cosas que habíamos pedido es que la función f sea de clase C2, de soporte compacto en todo el espacio euclídeo. Entonces, si esta función f es una función de clase C2 a soporte compacto en todo el espacio euclídeo, lo que nosotros habíamos probado en la clase pasada es que si yo defino la función u de x como la convolución entre la solución fundamental de la ecuación de Laplace, esta, y esta función f de clase C2, entonces esta función va a ser de clase C2 en todo Rn. Es decir, esta función no va a ser necesariamente de soporte compacto, pero sí va a ser de clase C2. Entonces acá viene algo que yo había comentado en la clase pasada, que es que cuando uno agarra dos funciones y hace la convolución, esa nueva función que se forma se lleva las mejores propiedades de las dos funciones que estoy convolucionando. Es decir, yo acá estoy agarrando esta función de Laplace y estoy agarrando la solución fundamental para la ecuación de Laplace y estoy agarrando la función f que yo sé que es de clase C2, y yo cuando convoluciono se lleva todas las derivadas que tiene la función de esta, que son derivadas hasta de orden 2. Si la función de Laplace, la solución fundamental de la ecuación de Laplace fuese solamente integrable, que no es el caso porque como es solución de la ecuación de Laplace tiene derivadas hasta de orden 2. Pero si por ejemplo no fuese la solución fundamental para la ecuación de Laplace y fuese cualquier función integrable, y yo hago la convolución entre esa función integrable y esta función de clase C2, la función convolución va a ser de clase C2. ¿Está bien? O sea, se lleva siempre la convolución de se lleva siempre la propiedad de la mejor función, ¿sí? O sea, en ese sentido se dice de que la convolución tiene una propiedad regularizante, porque se lleva la mejor propiedad de las dos funciones que estoy convolucionando. Bueno, entonces eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Si yo defino esta función de esta forma, entonces esta función es de clase C2. Esta función va a ser mi candidata a solución de la ecuación de Poisson para esta función f de clase C2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de justificar de que esto en realidad va a ser nuestra solución para la ecuación de Poisson. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer, vamos a razonar de la siguiente manera. Vamos a tomar un epsilon positivo cualquiera, pero menor que a la menos 1. Ya vamos a ver por qué. Esto, digamos, no va a ser relevante tomarlo menor que cualquier cosa porque el objetivo del epsilon, en las cuentas que vamos a hacer ahora, va a ser tirarlo a cero. Va a ser tirar el límite a cero. Entonces, como la función de este epsilon va a ser hacer determinadas cuentas para tirar el límite a cero, no importa que sea menor que cualquier cosa positiva, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un punto, ¿sí? Vamos a tomar un punto cualquiera en el espacio euclídeo y lo que vamos a hacer es calcular quién es el laplaciano de la función u con esta definición de u, ¿sí? Nosotros hemos propuesto esto como solución para la ecuación de Poisson y vamos a ver qué pasa con el laplaciano de esto. Entonces, ¿quién es el laplaciano de esto? Bueno, esto es la suma sobre i, en realidad desde i igual a 1 hasta n, de u respecto de xy respecto de xy en x. ¿Sí? Bueno, pero justamente por lo que nosotros vimos en la clase pasada, podemos derivar adentro de la convolución, ¿sí? Entonces, si recordamos que la función u de x, por la definición que tiene, es la convolución justamente, es decir, la integral en todo el espacio euclídeo de la solución fundamental en i por f en x menos i de i, derivar, lo que hicimos en la clase pasada es que derivar la función f respecto de x es derivar la función f, derivar la función u respecto de x es derivar la función f respecto de x. Entonces,
hacer u respecto de xy respecto de xy es la integral en Rn de phi de i por f respecto de xy respecto de xy en x menos y de i. Por lo tanto, el laplaciano de u en este punto arbitrario x que me tomo en el espacio euclídeo es la integral en todo el espacio euclídeo de la solución fundamental por el laplaciano respecto de x en x menos y de i. Ese es el laplaciano de esta función u que hemos definido acá. Si yo calculo el laplaciano, como es la convolución, puedo meter las derivadas adentro y me queda el laplaciano de la función f, ¿sí? Que tiene sentido porque la función f es de clase C2. O sea que esto está bien definido. Bueno, entonces, para ver, para empezar acá, lo que nos va a interesar ahora es calcular esta integral que está acá. Entonces, para poder calcular esta integral que está acá, lo que vamos a hacer es partir esta integral en dos pedazos, ¿sí? Entonces, ¿qué pedazos vamos a partir acá? Bueno, yo lo que voy a hacer es escribir esto como la integral en la bola centrada en el origen y radio epsilon, para este epsilon arbitrario que me tomo acá, ¿sí? Más, y voy a partir la integral en el complemento de la bola. Entonces, de esta forma, yo esta partición me da toda la integral, ¿sí? De lo mismo, de lo que teníamos. Phi de i por el laplaciano respecto de f en x menos y de i. ¿Está bien? Entonces yo a estos dos términos que están acá le voy a decir i, a esto que está acá le voy a decir i epsilon más j epsilon. Entonces de esta forma tenemos que el laplaciano de u en x lo puedo expresar como i epsilon más j epsilon, donde el i epsilon es la integral de esto, pero en la bola, y la j epsilon es el término que es integrar en el complemento de la bola del mismo integrando. ¿Está bien? Entonces, la primera observación, lo que vamos a hacer ahora es estudiar el comportamiento asintótico de estas dos constantes cuando epsilon se va a cero, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué pasa cuando epsilon tiende a cero. Entonces, fíjense que i epsilon es la integral en la bola, centrada en el origen y radio epsilon, de phi de i por el laplaciano de f en x menos y de i. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es distinguir dos casos, porque si nosotros recordamos, la solución fundamental tiene una definición de acuerdo a la dimensión en donde uno está viendo el espacio. Es decir, para n igual 2 tiene una definición y para n estrictamente mayor que 2 tiene otra definición. Entonces, vamos a suponer primero que supongamos primero que n es 2. En este caso, si n vale 2, y epsilon va a ser la integral en la bola centrada en el origen y radio epsilon. Esta vez esta bola va a estar contenida en R2 porque estoy en dimensión 2. Y la solución fundamental toma el aspecto de menos 1 sobre 2pi por el logaritmo de módulo de i, y todo esto multiplicado por el laplaciano de f en x menos y de i. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es calcular el módulo de lo que es i epsilon. Si yo calculo el módulo de lo que es i epsilon, estoy calculando el módulo de esto por desigualdad de las integrales, meto el módulo acá adentro, y esto va a salir como el máximo que alcanza en todo el espacio. Y eso lo puedo hacer porque esta función f era de clase C2, por lo tanto C2 de soporte compacto. Como la f C2 de soporte compacto, esto es una función continua de soporte compacto, ¿sí? Y como es continuo de soporte compacto, esto es menor con el módulo, es menor que acotar con el máximo que alcanza en el soporte. Entonces, eso es justamente la norma infinito de Laplaciano. Entonces, esto es menor o igual que la norma infinito de f. Recordemos que esto es el máximo de
esto que está acá, ¿sí? En todo el espacio euclídeo, que lo alcanza porque la función f es una función C2 de soporte compacto en todo el espacio euclídeo. ¿Está bien? Y entonces lo que me va a quedar acá después es la integral del módulo de esto. Ahora, el módulo de esto es lo mismo que no ponerlo. ¿Por qué? Porque el módulo de i, observen ustedes que el módulo de i es menor que epsilon, porque el i se está moviendo en la bola. Pero el epsilon es menor que esto que está acá, que es menor que 1. O sea, como es menor que 1, el logaritmo es negativo. Esto que está acá solo es negativo, porque el epsilon en definitiva es menor que 1. Y entonces en el rango 0, 1 siempre es negativo. Cuando le ponga este menos se hace positivo, por lo tanto el valor absoluto de esto es lo mismo que no ponerlo. ¿Se entiende? Entonces acá hay que ser muy cuidadoso con esto que estoy comentando, porque la cota que voy a obtener, que va a ser muy importante, depende de estas observaciones. Entonces esto que está acá va a ser la integral en la bola, y acá queda lo mismo, menos 1 sobre 2pi logaritmo de módulo de i. ¿Se entiende? O sea, yo metí módulo acá, el módulo adentro, este salió con el máximo, pero el módulo de esto es lo mismo que eso, por el razonamiento que acabo de hacer. Bien. Ahora lo que voy a hacer es tratar de calcular esta integral usando coordenadas polares. Entonces permítanme sacar el menos 1 sobre 2pi para afuera. Entonces me queda acá menos norma e infinito del laplaciano de f sobre 2pi. Y acá cuando calcule con coordenadas polares, esto va a ser la integral entre 0 y epsilon. En lugar de coordenadas polares, en lugar de coordenadas polares, lo que voy a hacer acá es voy a hacer un cambio de variables, ¿sí? En lugar de coordenadas polares. Entonces, el cambio de variables que yo voy a hacer acá es poner el cambio z igual i sobre epsilon, ¿sí? ¿Por qué? Porque haciendo este cambio yo voy a pasar a la bola unitaria. Entonces ahora voy a estar en la bola 1, centrada en el origen. Y acá lo que va a quedar es logaritmo de módulo de i, pero módulo de i va a ser módulo de epsilon por c, módulo de z. Como el epsilon es positivo, esto me va a quedar epsilon por módulo de z, ¿sí? Y después va el jacobiano. El jacobiano va a ser, en general acá sería epsilon a la n menos 1, pero como el n es 2, va a ir a la 2 menos 1, que es 1, o sea que acá va por epsilon. Ese es el cambio de variables, el jacobiano, de z. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que va a quedar acá es que módulo de i epsilon va a ser menor o igual. Déjenme sacar el epsilon este para afuera, entonces me queda menos la norma infinito sobre 2pi por epsilon por la integral en la bola unitaria del logaritmo de epsilon por módulo de z de z. ¿Sí? Ahora, no se confundan con este menos de que todo esto que está acá es negativo, porque no lo es. Esto que está acá, de nuevo, les vuelvo a recordar que esto que está acá es negativo. Con este menos que está acá se hace positivo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí voy a calcular esto usando coordenadas polares. Usando coordenadas polares, lo que me va a dar es que esto es menos la norma infinito del laplaciano sobre 2pi por epsilon, y acá me va a quedar por coordenadas polares la integral entre 0 y 1 de la integral en el borde de una bola que es metida dentro de la bola unitaria, es decir, acá en una bola de radio ρ, acá z igual a ρ, de logaritmo de epsilon módulo de z de sz de ρ, ¿sí? Entonces, si hago los cálculos, acá me va a quedar que módulo de i epsilon va a ser menor o igual que menos la norma infinito del laplaciano por epsilon sobre 2pi por... Y acá, fíjense que esto es radial. Acá módulo de z es exactamente ρ. Lo puedo sacar para afuera, entonces me va a quedar logaritmo de e por ρ por la medida de la bola, del borde de la bola de radio ρ. Pero la medida del borde de la bola de radio ρ
es ρ a la n menos 1, que en este caso como n es 2, me va a quedar ρ a la 1, por la medida del borde de la bola unitaria en R2, que es 2pi, porque la medida del borde de la bola unitaria es 2pi por radio, pero como el R es 1, entonces lo que me queda acá es integral entre 0 y 1 de ρ por 2pi por el logaritmo de epsilon ρ de ρ. ¿Está bien? Este 2pi se va con este 2pi que está acá. Y entonces lo que me queda es menos la norma infinito del laplaciano por epsilon por la integral de ρ logaritmo de epsilon por ρ. Y esta integral que está acá, lo que me va a quedar es, voy a poner lo que ya tengo acá, menos norma infinito del laplaciano por epsilon por la integral de esto. La integral de esto me va, ya calculada, me va a dar 3 logaritmo de epsilon menos 1 sobre 9. Esto que está acá es el cálculo de esta integral. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que voy a tener es que el módulo de I epsilon va a ser menor o igual que esto que está acá. Ahora, yo lo que voy a hacer acá es meter este menos acá y se da vuelta. Este menos con esto se da vuelta y me va a quedar la norma infinito del laplaciano por epsilon. Y acá dentro lo que va a quedar, este 9, déjenme sacarlo para acá afuera y me va a quedar acá sobre 9. Y acá lo que va a quedar es 1 menos 3 logaritmo de epsilon, todo así. ¿Sí? Ahora de nuevo, como esto es negativo, con el menos se convierte en el módulo. Entonces esto que está acá se convierte en la norma infinito del laplaciano sobre 9 por epsilon por 1 más 3 el módulo del logaritmo de epsilon. ¿Está bien? Y con esta elección que hemos hecho de el epsilon acá, como el epsilon es mayor que 0 y menor que este e a la menos 1, que es menor que 1, con esta elección de epsilon lo que vamos a tener es que este 1 es menor que el módulo del logaritmo de epsilon. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es que acá esto es menor que, si acá esto lo acoto con el logaritmo, módulo del logaritmo de epsilon, esto lo que me va a quedar es norma infinito de f sobre 9, acá me va a quedar 4 por epsilon módulo del logaritmo de epsilon. ¿Está bien? Esto para el caso n igual 2. Todas estas cuentas que hemos hecho es cuando n vale 2. Supongamos ahora el caso n estrictamente mayor que 2. O sea, las cuentas que acabo de hacer son cuando n es igual a 2. Para el caso n estrictamente mayor que 2, lo que tenemos es que el i epsilon es la integral en la bola, centrada en el origen y radio epsilon, y ahora tengo que poner la expresión que tiene la solución fundamental para el caso n mayor que 2. Bueno, para el caso n mayor que 2, la solución fundamental es 1 sobre n por n menos 2 por la medida de la bola unitaria en dimensión n por 1 sobre módulo de i a la n menos 2. Todo esto multiplicado por el laplaciano de f en x menos i de i. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, cuando yo calcule acá el módulo de i epsilon, meto el módulo acá, esto sale como la norma infinito del laplaciano otra vez, y entonces esto me queda menor o igual que la norma infinito del laplaciano sobre n por n menos 2 por omega n por la integral en la bola epsilon de 1 sobre módulo de i a la n menos 2 de i. Y esta integral la puedo calcular usando coordenadas polares. Entonces, usando coordenadas polares me queda la norma infinito del laplaciano sobre n por n menos 2 por omega n. Por coordenadas polares acá me va a quedar la integral entre 0 y epsilon de la integral en el borde de una bola, acá ρ es menor que epsilon y positivo, en el borde de una bola
de radio menor que epsilon, de 1 sobre módulo de i a la n menos 2 de SI de ρ. Pero como módulo de i vale ρ, sale para afuera y entonces me queda que módulo de i epsilon es menor o igual que la norma infinito del laplaciano sobre n por n menos 2 por omega n por la integral entre 0 y epsilon. Entonces acá voy a tener 1 sobre ρ a la n menos 2 por, y acá lo que voy a tener es la medida del borde de la bola de radio ρ centrada en el origen. Entonces eso es ρ a la n menos 1 por la medida de la bola, del borde de la bola unitaria. Esa es la relación que hay entre la medida del borde de una bola cualquiera y la medida del borde de la bola unitaria. Entonces acá de ρ. Entonces recuerden ustedes que la medida del borde de la bola unitaria es n por la medida de toda la bola. Entonces este se cancela con n con omega n. Entonces lo que me va a quedar acá es norma infinito del laplaciano sobre n menos 2. Y acá si opero los ρ, me queda la integral entre 0 y epsilon. ¿De quién? De ρ. De ρ. Y si hago el cálculo acá, esto me va a quedar ρ al cuadrado sobre 2 entre 0 y epsilon. Entonces esto me queda la norma infinito del laplaciano sobre 2n menos 2 epsilon al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué obtenemos con todo esto que está acá? Para el caso n igual 2, el módulo de i epsilon queda acotado por una constante, epsilon por módulo de logaritmo de epsilon. Para el caso n estrictamente mayor que 2, esto va a quedar acotado como constante por epsilon al cuadrado. Entonces, lo que finalmente uno concluye va a ser lo siguiente. Podemos concluir lo siguiente acerca de este i epsilon. De que el módulo de i epsilon va a estar acotado como constante epsilon por módulo de logaritmo de epsilon. Esto para n igual 2. Y va a quedar acotado como constante por epsilon para el caso n estrictamente mayor que 2. Conclusión de esto, cuando el epsilon se vaya a 0, esto se va a 0. Entonces, y epsilon se va a 0, si epsilon se va a 0. ¿Está bien? Esa es la primera conclusión que tenemos. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es de que el laplaciano, en este punto arbitrario en el espacio euclídeo, se puede expresar como i epsilon más j epsilon, y el i epsilon se va a 0. Si el epsilon se va a 0. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar el j epsilon, ¿sí? Vamos a trabajar un poco el j epsilon. Recordemos de que el j epsilon es la integral en la otra parte, en el complemento de la bola. Entonces esto es la integral en el complemento de la bola. ¿De quién? De lo mismo. De phi de la solución fundamental en i por el laplaciano que habíamos derivado respecto de x en x menos i de i. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer acá es, para empezar a calcular este j epsilon, es hacer la observación de que la función f es en realidad una función de una variable. Y derivar respecto de x o respecto de y es lo mismo. ¿Está bien? Entonces acá poner el laplaciano respecto de x y el laplaciano respecto de y es lo mismo. Por lo tanto, esto es lo mismo que la integral en Rn sin la bola de la solución fundamental por el laplaciano respecto de y de f en x menos i de y. ¿Está bien? Y entonces lo que voy a hacer ahora, como tengo acá la derivada respecto de y, voy a hacer Green. Entonces, por la fórmula de Green que hemos visto en las primeras clases, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a menos la integral en Rn sin la bola central en el origen y radio epsilon del gradiente por el gradiente, es decir, gradiente de la solución fundamental por el gradiente de f en x menos i
de i más la integral en el borde de esta región. En el borde de la región complemento de la bola. Centrada en el origen y radio epsilon, ¿de quién? De la solución fundamental por la derivada normal de la f. Esto me decía la fórmula de Green, medida respecto del borde. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a estos dos términos los voy a llamar K epsilon y L epsilon. Entonces, a esto le voy a decir K epsilon más L epsilon. Entonces, como para que no nos perdamos, lo que tenemos hasta ahora es que el laplaciano de U en este punto arbitrario en el espacio euclidio se puede expresar como I epsilon más J epsilon, pero el J epsilon es K epsilon más L epsilon, ¿sí? Hasta ahora lo que sabemos es que este I epsilon se va a cero si el epsilon tiende a cero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para terminar de calcular a qué es igual este laplaciano, es el K epsilon y el L epsilon. Analicemos lo que es el L epsilon. Bueno, el L epsilon es la integral en el borde de Rn sin la bola centrada en el origen y radio epsilon de la solución fundamental por la derivada normal de la f en x menos i de si. Entonces, la primera observación que tenemos que hacer es ¿quién es esta región? ¿Quién es esta región? Fíjense de que yo tengo la bola centrada en el origen y radio epsilon, y esto que está acá dentro del paréntesis es el complemento, ¿sí? Es todo lo que está acá, ¿sí? Eso es el complemento. Y yo quiero mirar el borde del complemento, pero el borde del complemento coincide con el borde de la bola, ¿sí? Entonces, coincide con el borde de la bola, pero mi interior no es el interior de la bola, sino es todo esto que está acá. La región es todo esto que está acá afuera y mi borde es el borde de la bola. Entonces, ¿quién va a ser o quién puede ser el candidato anormal, a vector n normal del borde de esta región? Fíjense, la normal es un vector que apunta para afuera de la región. Si yo agarro cualquier punto i en el borde de la bola, ¿sí? Si i pertenece al borde de la bola centrada en el origen y radio epsilon, menos el vector i va a apuntar para dentro de la bola y en consecuencia va a apuntar en sentido contrario de la región complemento de la bola. Es decir, si esto es i, menos i es esto que está acá. Por lo tanto, es válido tomar como n menos i sobre epsilon. El menos i ya apunta, ya tiene la dirección de la normal de esta región, porque está apuntando para afuera de esta región, ¿sí? Así, menos i. Cuando le pongo el epsilon abajo, se convierte en una normal unitaria, porque con esta definición apunta donde tiene que apuntar, pero cuando yo calcule esto, es 1. Entonces, esto es la normal unitaria. La normal unitaria a Rn sin la bola. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora para empezar a calcular el L epsilon, lo que vamos a hacer es, de nuevo, ver quién es la solución fundamental para el caso n igual 2 y para el caso n estrictamente mayor que 2. Entonces, para n igual 2, el L epsilon es la integral, de nuevo, el borde de esto coincide con el borde de la bola. O sea que esto acá es lo mismo, este borde, que el borde de la bola epsilon centrada en el origen. Entonces acá tengo borde de la bola epsilon centrada en el origen. Para el caso n igual 2, esto es menos 1 sobre 2pi por el logaritmo de módulo de i. Y acá tengo la derivada normal de f, pero la derivada normal de f, la definición, ¿cuál era? El gradiente por la normal. O sea, esto es el gradiente de f en x menos i por la normal, que es menos i sobre epsilon
medida respecto del borde. ¿Está bien? Esto es el L epsilon para el caso n igual 2. Bueno, entonces yo quiero ver qué pasa con el comportamiento de este L epsilon cuando epsilon tiende a 0. Entonces, para hacer eso, vamos a calcular el módulo del L epsilon. Si calculo el módulo del L epsilon, entonces esto es menor o igual que tomar el módulo acá adentro. Ahora de nuevo, como la función f es de clase C2, puedo sacar soporte compacto. Las derivadas primero son continuas y soporte compacto, por lo tanto puedo sacar la norma infinito del gradiente. Entonces esto es norma infinito del gradiente de la f, ¿sí? Saco el 2pi para acá afuera, y acá lo que me va a quedar es módulo del logaritmo de módulo de i, pero como estoy en el borde de la bola de radio epsilon, el módulo de i es exactamente epsilon. Entonces acá tengo módulo del logaritmo de epsilon, ¿sí? Entonces lo que queda acá adentro, es módulo de esto, ¿sí? Entonces el módulo de esto es menor o igual que 1. Y lo que está bien porque esta es la normal unitaria. Entonces lo que queda acá adentro directamente es la integral en el borde de 1. Entonces me queda la integral en el borde de esto, de 1, es la medida de esta bola. Entonces la medida de esta bola, ¿quién es? Epsilon a la n-1, pero como el n es 2, me queda epsilon por la bola unitaria, por la medida del borde de la bola unitaria, que es 2pi. Esto se va con esto, y entonces esto me queda norma infinito del gradiente por epsilon por valor absoluto del logaritmo de epsilon, ¿sí? Ahora analicemos qué pasa para el caso n estrictamente mayor que 2. ¿Está bien? Bueno, para el caso n mayor que 2, lo que voy a tener es que el L epsilon va a ser la integral en el borde de la bola centrada en el origen y radio epsilon de la solución fundamental. Pero la solución fundamental adquiere la forma de 1 sobre n por n menos 2 por la medida de la bola unitaria en Rn por 1 sobre módulo de i a la n menos 2 por la derivada normal de la f, que ya sabemos que es el gradiente de f en x menos i, por la normal, que ya vimos que es menos i sobre epsilon de si. ¿Está bien? Entonces ahora yo quiero ver qué pasa con el módulo de esto. Cuando calcule el módulo de L epsilon, esto va a ser menor o igual que poner el módulo acá adentro. Me lo saco con la norma infinito, como siempre, el gradiente de f. Acá abajo va a quedar n por n menos 2 omega n, que también sale para afuera. Y me va a quedar módulo de esto. Bueno, el módulo 1 sobre módulo de epsilon es 1 sobre epsilon, sale para afuera. Y lo que va a quedar acá adentro es integral en el borde de la bola de módulo de i sobre módulo de módulo de i a la n menos 2. Esto es 1 sobre módulo de i a la n menos 1. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Porque acá tengo que operar 1 menos n menos 2, ¿sí? Entonces eso me queda menos n, a ver, déjenme chequear un poco acá, porque déjenme ponerlo como en el orden que lo tengo que poner. Voy a poner módulo de n menos 2 y acá me va a quedar módulo de i, ¿sí? De si. Me va a quedar así. Pero como estoy en el borde lo vamos a poner así, como estoy en el borde de la bola, esto es lo mismo que poner norma infinito del gradiente sobre n por n menos 2 por omega n, 1 sobre epsilon, y esto vuela para afuera como 1 sobre epsilon, porque módulo de i es exactamente epsilon. Entonces tengo epsilon a la n menos 2 por epsilon, por la medida de la bola esta, que es epsilon a la n menos 1 por la medida del borde de la bola unitaria. Entonces este epsilon que está acá se va con este epsilon que está acá. De nuevo, recuerden que esto es n por omega n. Entonces este se va con este y con este.
entonces solamente tengo que operar el n-1 con el n-2. Entonces eso va a quedar epsilon arriba. Entonces esto queda norma infinito del gradiente sobre n-2 por epsilon. ¿Sí? Entonces, juntamos todo lo que hemos hecho hasta acá. Para el caso n igual 2, el módulo del epsilon lo puedo acotar como epsilon por módulo de logaritmo de epsilon. Para el caso n estrictamente mayor que 2, lo puedo acotar como constante por epsilon. Entonces, lo que me dice todo esto es de que el L epsilon se va a 0 si el epsilon se va a 0. ¿Está bien? Analicemos ahora qué pasa. Entonces vamos repasando. Tenemos el laplaciano de u, que es el i epsilon más el k epsilon más el L epsilon. Acabamos de descubrir que el L epsilon se va a 0. Solamente hay que calcular ahora qué pasa con el comportamiento asintótico del k epsilon para ver qué pasa con el laplaciano de u. ¿Está bien? Entonces, si calculamos el k epsilon, ¿quién va a ser? Bueno, el k epsilon, vamos a recordar quién era el k epsilon. El k epsilon es esto que está acá. ¿Sí? Entonces el k epsilon es menos la integral en el complemento de la bola del gradiente de u, de la solución fundamental en i por el gradiente de f en x menos i de i. Este es el k epsilon. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar fórmula de Green otra vez. Por la fórmula de Green otra vez, la vamos a aplicar de tal forma que aparezca el laplaciano. Entonces esto es exactamente la integral en Rn sin la bola epsilon en el origen del laplaciano de la fundamental en i por f en x menos i de i menos la integral en el borde de la región Rn sin la bola de f en x menos i por la derivada normal de la solución fundamental medida respecto al borde. Esto es el k epsilon, usando Green. ¿Por qué uso Green de esta forma? Porque fíjense lo que aparece acá. La solución fundamental de la ecuación de Laplace. Pero la solución fundamental de la ecuación de Laplace, justamente por ser solución de la ecuación de Laplace, es 0. O sea, esto que está acá es 0. Ahora, acá, esta es la parte de las cuentas donde se ve por qué usamos la solución fundamental como convolución para proponer la solución de la ecuación de Poisson. ¿Está bien? Esto que está acá es 0. Por lo tanto, este término es 0. Entonces, el k epsilon es menos la integral en el borde de esta región, que como vimos recién, coincide con el borde de la bola centrada en el origen y radio epsilon. El f en x menos i queda igual. Y esta es la derivada normal de la solución fundamental. Pero por definición, ¿quién es la derivada normal? El gradiente por la normal. Entonces es el gradiente de la solución fundamental por la normal. Pero ya vimos por las cuentas anteriores que la normal a la región esta es menos i sobre epsilon. ¿Está bien? Entonces, ahora hay que calcular qué pasa con esto que está acá cuando epsilon se va a 0. ¿Está bien? Entonces, este menos que está acá, con este menos se hace más. Entonces, lo que me va a quedar acá es que esto, de nuevo, vamos a separar los casos, ¿sí? Para que se vea bien. Para el caso, la solución fundamental, para el caso n igual 2 tiene una forma, y para el caso n estrictamente mayor que 2 tiene otra forma. Entonces, lo que me va a quedar cuando haga esa distinción es que para el caso n igual 2, ¿quién es el gradiente? La solución fundamental es menos 1 sobre 2pi por el logaritmo de módulo de i. Entonces, el gradiente de la solución fundamental va a ser menos 1 sobre 2pi. Y acá, imaginen primero que yo derivo respecto de i sub i. Si derivo respecto de i sub i, va a ser 1 sobre
la norma de I, por la derivada respecto de I sub I del módulo. Pero la derivada respecto de I sub I del módulo es I sub I sobre el módulo. Cuando miren todos los índices, esto es I sobre el módulo. Entonces esto es menos I sobre 2pi por norma de I al cuadrado. Eso es el gradiente en el caso n igual 2. ¿Sí? Para el caso n mayor que 2, ¿quién va a ser el gradiente? Bueno, en principio la solución fundamental tiene la forma 1 sobre n menos 2 por omega n, por 1 sobre medida de I a la n menos 2. Acá se está viendo por qué elegimos estas constantes en la definición de la solución fundamental. Entonces, cuando yo calcule el módulo, el gradiente de la solución fundamental, ¿quién va a ser? 1 sobre n por n menos 2 por omega n por, digamos, la derivada de esto, Fíjense que esto yo lo puedo ver, para hacerlo fácil, 1 sobre n menos 2 omega n módulo de i a la 2 menos n. Entonces, cuando yo derive, esto me queda 2 menos n por módulo de i a la 1 menos n por la derivada del módulo, que es i sobre módulo de i. De nuevo, otra vez. Entonces, esto me va a dar, esto fíjense, lo puedo cancelar con este que está acá, me queda menos 1 sobre n por omega n por, acá puedo cancelar un i, y lo que me va a quedar es, me va a quedar acá i sobre el módulo de i a la n. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que es el gradiente de la solución fundamental para el caso n igual 2 y para el caso n estrictamente mayor que 2. Entonces, para el caso n igual 2, volviendo al k epsilon, ¿sí? Para el caso n igual 2, el k epsilon, ¿quién va a ser? Menos la integral al borde de la bola central en el origen y radio epsilon de f de x menos y por el gradiente de la fundamental, pero para n igual 2, el gradiente, ¿quién es? Menos i sobre 2pi por módulo de i al cuadrado por la normal, que es menos i sobre epsilon, por menos i sobre epsilon, medida respecto del borde. ¿Está bien? Este menos que está acá se va con este menos que está acá. Fíjense que i por i me da módulo de i al cuadrado, se anula con esto. Entonces lo que me queda es que este k epsilon, para el caso n igual 2, va a tener la forma menos integral al borde de la bola central en el origen y radio epsilon de f en x menos i. ¿Por quién? Acá vuelvo a repetir. I por i es módulo de i al cuadrado, se cancela con este módulo de i al cuadrado abajo. Lo que va a salir para afuera es 1 sobre 2pi por epsilon. Entonces, este 1 sobre 2pi epsilon lo saco para afuera. Y lo que va a quedar adentro es f de x menos i. Nada más. ¿Está bien? Entonces ahora, poniendo cambio de variables, voy a poner el cambio de variables z igual i sobre epsilon. Entonces lo que me va a quedar es que esto es menos 1 sobre 2pi epsilon. Con el cambio de variable salto al borde de la bola unitaria, porque como el módulo de i es epsilon, porque está en el borde el i, módulo de i sobre epsilon es 1, entonces salto al borde de la bola unitaria central en el origen. F de x menos i, pero i despejando de acá es epsilon z. Y el cambio de variable, ¿quién es? El cambio de variable es epsilon a la n menos 1, pero como el n es 2, estamos en el caso de n igual 2, va a ser epsilon a la 2 menos 1, que es epsilon de medida del borde respecto de z esta vez. Entonces este epsilon cancela con este epsilon que está acá, y lo que me queda es que el k epsilon para el caso de n igual 2 es menos 1 sobre 2pi integral al borde de la bola unitaria de f de x menos epsilon z. Ahora, ¿qué pasa? El único lugar donde aparece epsilon es acá en el integrando, en el argumento de f. Ahora bien, fíjense, esta función f
esta función f es continua. Por ser continua puedo meter el límite acá adentro. El integrando converge a f de x por ser la función f de clase C2 de soporte compacto. En particular es continuo y puedo meter el límite. Y además es continua sobre un compacto, porque el borde de cualquier bola es un conjunto compacto. Entonces puedo acotar con el máximo en la bola. ¿Está bien? Entonces puedo acotar, además la función f es continua de soporte compacto. Puedo acotar por el máximo en todo Rn, por el máximo que agarre en el soporte que es compacto. Entonces puedo usar teorema de la convergencia dominada y meter el límite adentro. Entonces el límite con epsilon tendiendo a 0 del k epsilon es menos 1 sobre 2pi por la integral en el borde de la bola unitaria, meto el límite adentro y acá aparece f de x dsz. Pero esto es lo mismo que menos 1 sobre 2pi, f de x sale afuera porque ya no depende de z, y adentro me queda la medida del borde de la bola unitaria en n igual 2, que es 2pi. Porque la medida del borde de una bola unitaria en el plano es 2pi por radio, que es 2pi porque el radio es 1. Este 2pi se va con este 2pi y esto es menos f de x. O sea, para el caso n igual 2, el k epsilon converge a menos f de x. Veamos qué pasa para el caso n estrictamente mayor que 2. ¿Sí? Para el caso n estrictamente mayor que 2, el k epsilon va a adoptar la forma, menos f, la integral en el borde de la bola centrada en el origen y radio epsilon, ¿de quién? De f de x menos y. Acá tengo que poner la derivada del gradiente de la solución fundamental para el caso n mayor que 2, que como vimos es esto que está acá, es menos 1 sobre n omega n por i sobre módulo de i a la n, y todo esto multiplicado por la normal, que es menos i sobre epsilon. Esto es el k epsilon para el caso n mayor que 2. ¿Sí? Fíjense, este menos se va con este menos. Yo voy a sacar factor común, 1 sobre n omega n por epsilon afuera, entonces me queda menos 1 sobre n omega n epsilon. Lo que va a quedar adentro es, fíjense que acá, como estoy en el borde de la bola, el módulo de ahí es exactamente epsilon, y por lo tanto acá voy a tener, fíjense, i por i al cuadrado es módulo de i al cuadrado. Cuando lo junte con el de abajo me queda 1 sobre módulo de i a la n-2, pero como módulo de i vale epsilon, tengo 1 sobre epsilon a la n-2 que vuela para afuera. 1 sobre epsilon a la n-2. Y lo que queda acá adentro es la integral en el borde de la bola central en el origen y radio epsilon de f de x menos i de si. ¿Está bien? Entonces, lo que me va a quedar ahora cuando cambie de variables, para descubrir quién es el k epsilon, a dónde se va cuando el n es estrictamente mayor que 2, lo que voy a tener es que el k epsilon, con el cambio de lo que voy a hacer acá, lo que sigue para el otro lado es poner el cambio de variables como recién, z igual i sobre epsilon. Entonces con ese cambio de variables me va a quedar menos 1 sobre n omega n. Acá cuando junte este epsilon con epsilon a la n-2 me queda epsilon a la n-1. Epsilon a la n-1. Ahora voy a saltar al borde de la bola unitaria y acá voy a tener f de x menos epsilon z. El cambio de variable es epsilon a la n-1, el jacobiano, y acá dsz. Eso es lo que me queda el k epsilon. ¿Está bien? Entonces, este epsilon a la n-1 se cancela con este que está acá. Y ahora otra vez el mismo razonamiento que hicimos recién. Como la función es continua, esto converge a f de x. Y como estoy en un compacto y esta función es una función continua de soporte compacto, puedo, digamos, acotar con el máximo
que tiene la función en todo Rn. Entonces esto lo puedo acotar por algo integrable en un compacto. Puedo usar el teorema de la convergencia dominada. Entonces voy a encontrar de que el K epsilon converge a menos 1 sobre n omega n, f de x, esto converge a f de x y me queda la medida de la bola unitaria. Pero la medida de la bola unitaria, ¿quién es? Omega n menos 1. Pero el omega n menos 1, la relación que había entre la medida del borde de la bola unitaria y la medida del interior de la bola era n omega n. O sea que este se cancela con este que está acá. Entonces esto me queda otra vez menos f de x. Entonces, tanto para el caso n igual 2 y para el caso n estrictamente mayor que 2, el límite del k epsilon es menos f de x. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Así, lo que podemos concluir de todo lo que hemos hecho acá es que el laplaciano en u de x para un punto arbitrario en Rn se puede expresar como i epsilon más k epsilon más j epsilon, donde el i epsilon se va a 0, el j epsilon se va a 0 y el k epsilon se va a menos f de x. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos es que el laplaciano de u de x es lo mismo que el límite del laplaciano de u de x con epsilon tendiendo a 0. Es decir, el límite de esto con epsilon tendiendo a 0. El límite con epsilon tendiendo a 0 de i epsilon más k epsilon más j epsilon. Y esto es menos f de x. Por lo tanto, la solución propuesta, recordemos que la u es la convolución de la fundamental con la f, cumple que menos, pasando este menos para acá, el laplaciano de u en x es igual a f de x. Es decir, cumple la solución ser solución de la ecuación de Poisson. Entonces, conclusión de todo lo que hemos hecho acá, lo vamos a resumir en el siguiente teorema, que representa la solución de ecuación de Poisson. ¿Qué nos dice? Que si f es una función de clase C2 a soporte compacto en todo el espacio euclidio y además phi es la solución fundamental de la ecuación de Laplace, la función u de x definida como la convolución entre la solución fundamental y esta función es solución de la ecuación de Poisson. ¿Está bien? O sea, y además hemos probado que esta es C2. Esta es C2, que es lo que hicimos en el video anterior. Es C2 en todo el espacio. Y lo que hemos hecho en esta clase es probar que es solución de la ecuación de Poisson. ¿Sí? Entonces, esto cierra lo que es la parte de la solución fundamental para la ecuación de Laplace. Y en la próxima clase nos vamos a ocupar del teorema del valor medio y funciones armónicas. Es decir, cómo una función armónica puede representarse o tiene una representación integral. Eso es lo que es el teorema del valor medio y lo vemos en la próxima clase.